¿cómo les dirías que el peso no es lo relevante, sino cómo está compuesto su cuerpo? Claro, bueno, hay cierta verdad Ujú. y cierta falsedad en todo eso. Me refiero, es cierto que determinados volúmenes de peso pueden impactar independientemente. Es decir, ya no es ni cómo se distribuye tu tejido adiposo, ni la cantidad que tengas, sino porque el corazón, por ejemplo, tiene que bombear sangre a Claro, determinado. Entonces, si tú pesas 100 kilos más, tendrás da igual hipertensión. cómo sea tu composición corporal, que el gasto cardíaco lo disparas. Claro, El sistema linfático también, a cierto volumen de peso, directamente no es capaz de gestionarlo y se empiezan a dar edema, empieza a dar otra serie de problemas, incluso linfedema, ¿no? incluso yo había leído algo de apnea del sueño, puede ser también. No, no, la Está grasa relacionado, ¿no? Claro, periférica, no, la grasa dificultad. visceral, pues Sí, todo eso pero puede aunque generar. seas un tío súper cachas, también, Claro, ¿no? no, la presión. Sí, sí, Claro, sí, la sí, presencia esa. por supuesto que sí, claro que lo da. No, entonces, entre comillas, ¿no? Pero sí es verdad que dentro de la composición corporal, pues podemos encontrar tejidos como el hueso, el músculo, la grasa, ¿no? La piel también. Es decir, que no es solo peso, es mucho más. El problema es que todos los mensajes que le llegan a la gente es el peso. De hecho, estos mismos fármacos que acaban de salir es para perder peso. Los estudios se hacen en base al peso perdido. Claro, entonces es muy difícil convencer a alguien de la importancia de la composición corporal. De decirle, no es la cantidad de tejido que tú tienes, no es la cantidad de grasa, es cómo funciona, cómo se distribuye, cómo está. Porque hay gente que puede tener mucha grasa y estar muy bien, y gente que incluso con poca la distribuye y funciona tan mal que le causa un montón de problemas. Con el tejido muscular igual, no es la cantidad de masa muscular, es la funcionalidad que tenga ese tejido muscular. Por eso medimos la fuerza. Por eso en sarcopenia lo primero que se hace son test físicos. Y luego, si fallan, miramos cuánta masa muscular hay. Pero antecedemos los test físicos o los cuestionarios como el SAR-F para ver cómo funciona una persona. Claro, y eso es difícil de explicar. La gente todavía ve el ejercicio físico como calorías. No lo ve como algo que va a impactar prácticamente en todas las células de tu cuerpo y que va a generar adaptaciones positivas y que además apenas tiene efectos deleterios. Principalmente se dan porque no lo has dosificado adecuadamente o lo has hecho de una forma incorrecta, pero no en sí mismo por el estímulo. Y eso es complicado. Hombre, ahora podemos hablar de que el tejido muscular, por ejemplo, es un órgano endocrino reconocido, pero eso a la gente tampoco es un mensaje que Ya, le cale especialmente. totalmente. Incluso en ese sentido, hay medias verdades. Por ejemplo, el músculo esquelético es un órgano endocrino, sí, pero si está sano, emite una serie de mioquinas que no suele emitir cuando está enfermo. Y un músculo sedentario, aunque tenga mucha masa muscular, emite una serie de factores, miostatina, CTNF, que no emitiría si fuera de una persona activa. Claro, Así que es un órgano endocrino para lo bueno, pero para lo también malo, ¿no? para lo malo. Es muy complicado. Cuando se habla de composición corporal, podemos hablar de tejidos, pero digamos que el paso más allá es la funcionalidad de estos tejidos, que podemos medirlo o por test físico, por ejemplo, en la casa de masa muscular, pero también por analítica. Podríamos medir esas mioquinas o ciertas mioquinas para ver cómo funciona, ¿no? También su capacidad de absorber glucosa y otros nutrientes. Podemos verlo de muchas perspectivas. Si hubiera un mensaje, sería decir a la gente, no es tanto de qué estás hecho, sino cómo funcionas. La funcionalidad. De hecho, es tan importante que cuando la gente habla, por ejemplo, de envejecimiento saludable, ¿no? No va ni de suplemento, no va ni de fármaco, va de función. Entonces, la salud va de función. Si tú no funcionas bien o algunos aspectos de tu cuerpo no funcionan bien, pues esas anormalidades en la función es lo que causa enfermedades. Entonces, es la función, no la cantidad, no, es la función. Que por supuesto que la cantidad tiene que ver. Sí, claro, si no hay, pues Claro. no hay. No, de hecho, por ejemplo, cuando hablamos de obesidad y cómo causa enfermedades, una es por cómo funciona el tejido adiposo, que se inflama y empieza a emitir factores, ácidos grasos que comprometen la salud global, pero también por el exceso de grasa per se. Es decir, si tú tienes a lo mejor 40 kilos más de grasa corporal, pues tus articulaciones, enfermedades respiratorias, pues se pueden ver comprometidas y no porque la grasa funcione mal,
Ya. Es porque hay un exceso de. Igual que si hay poca masa muscular, muy poca masa muscular, por muy bien que funcione, es que hay poca masa muscular, ¿no? Con respecto a la masa muscular, un dato anecdótico es que cuando tú has perdido el 40%, imagínate que estás en la UCI, pues una pérdida del 40% de masa muscular con respecto al basal en el que entraste, el riesgo de muerte es prácticamente el 100%, Oh, tío. lo cual es un tejido vital. De hecho, en cuanto empiezas a perder masa muscular, en los hospitales se empieza a deteriorar la función inmune, la recuperación de heridas, por eso se empiezan a formar úlceras y hay que mover a los pacientes en las Ujú. camas, y todo es por pérdida de masa muscular. Es decir, que no es una chorrada ni es algo no importante. Pero es verdad que de cara a la sociedad es muy difícil que entiendan la importancia que puede tener la masa muscular u otros tejidos.